Danza, Danzas y Sabores del Perú inicia su segunda temporada presentando Huáncar, el mito del tambor sagrado. Vive una nueva experiencia completamente inmersiva, donde nuevos ritmos y sabores lo harán vivir el Perú con todos los sentidos. Danza, el sabor de un buen espectáculo. Adquiera sus entradas siempre a través de joinas.com. Le damos la bienvenida a nuestra invitada esta mañana, Ginebra Bafigo. ¿Cómo estás, Ginebra? Qué gusto de verte después de tanto tiempo. ¿Qué tal? Igualmente, gracias por la invitación. Encantado de tenerte aquí. Y bueno, ha causado mucha confusión, mucha conmoción el anuncio que ha hecho Estados Unidos respecto de las visas. Porque, claro, fiel a su estilo aplastante, ¿no? Avasallador, Donald Trump dice, ya no entra nadie, ya no hay más visas. Y después hay que un poco traducir el ímpetu presidencial del estilo Trump y realmente hurgar e indagar a qué se refiere. Y no es que han eliminado todas las visas, ¿no es cierto? Explícanos a qué se refieren y qué es lo que están buscando con este objetivo. A ver, ante todo, no estamos hablando de que se han cancelado, que ya no van a existir visas para Estados Unidos, que sería una enormidad. En este caso, el anuncio de ayer concierne lo que es una suspensión temporal y global de las citas para las entrevistas para obtener la visa de inmigrante. Solo la visa de inmigrante. Exacto. Que es cuando uno solicita residencia. Para una residencia permanente, claro. Eso sí. Es distinta que, por ejemplo, una visa B1, B2, que son la B1 para trabajo, para viajes y reuniones. O sea, por ejemplo, cuando vamos a cubrir los periodistas, ¿pedimos esta, la B1? Sí, ¿no? Creo que sí. De trabajo caso, te la dan por un año y te puedes quedar todo el año. Es temporal, eso depende siempre del trámite que uno o qué tipo de requerimiento uno esté solicitando, claro. ¿No? O sea, depende también, por ejemplo, si es un foro económico, si tendrá otro tipo de duración. Claro, ¿no? De repente te la dan solo por la duración del foro o por algunos meses. Eso ya son, pero no estamos hablando de esas, ni siquiera estamos hablando de las visas. ¿Y la B2 qué es? La de turismo. La B2 es la de turismo. No estamos hablando de ninguna de estas dos. O sea, si yo quiero ir ahorita y renovar mi visa de turista, ¿me van a atender? Sí, o sea, vas a tener una cita y en esa cita se te va a aceptar o a otorgar o a denegar una visa de turismo, que es distinta. En este caso, el anuncio, a pesar de que claramente hay titulares que pueden despertar temores a nivel global, porque además hay que especificar que no es una medida para los peruanos, para Perú, es a nivel global. Claro. Es finalmente una suspensión de las citas. Aquellos que tenían una cita para finalmente ir a la entrevista en el consulado y ver si le otorgaban la visa de inmigrante para la residencia permanente en Estados Unidos, han recibido un correo. Esa es la información, salió primero en el Financial Times, luego ha sido confirmada por Reuters. Recibieron un correo electrónico en el que se les notificaba, mejor dicho, que la cita había sido suspendida y que iban a recibir posteriormente, en una fecha todavía no definida, otro correo para una nueva cita, una nueva fecha finalmente para entrevistarse en el consulado y ver si obtienen o no la visa de inmigrante. El vocero del Departamento de Estado lo que ha dicho es que a esos funcionarios que evaluaban a quienes le otorgaban la residencia, los van a recapacitar. Les van a dar instrucciones de qué criterios deberían tener para permitir la ciudadanía a una persona y cambiar esos criterios. Para ser específico, eso es bien político, ¿no? Para ser específico, en realidad, bueno, sí, siempre se puede leer de una forma política, Augusto, eso sí. Pero en particular es una capacitación del personal consular acerca de la aplicación de un criterio que ya existe y existe desde 1882 en la legislación migratoria estadounidense, que es el public charge, la carga pública. Entonces, ese criterio ya existe. Hemos visto que en julio pasado la administración Trump derogó la que son las normas que regulan la aplicación en los consulados de ese criterio, que es un filtro migratorio básicamente. ¿Qué es el public charge? Se considera
como una causal para ser inadmisible finalmente y no lograr que se te deniegue una visa de inmigrante, el hecho que como solicitante de la misma puedas terminar siendo para el Estado una carga. Es decir, no eres autosuficiente desde un punto de vista económico, terminas siendo una carga para el Estado, que en última instancia es para los contribuyentes estadounidenses porque vas a aplicar a ciertos beneficios que sí te dan en Estados Unidos, por ejemplo, si estás en dificultad económica. Claro, el welfare y todo eso que viene del dinero de los contribuyentes. Pero no, finalmente es la seguridad social y todo el sistema de cuidado de salud, etcétera, y los beneficios que reciben los ciudadanos estadounidenses que necesitan, o sea, son más socialistas de lo que creen los republicanos en Estados Unidos. Siempre depende de qué punto de vista se observa, sí, ¿no? Pero lo que ellos dicen es, claro, no queremos que entre gente aquí que va a absorber el dinero de los contribuyentes estadounidenses. Claro, ellos van más allá y dicen, los demócratas han dejado entrar a esta gente, como todo el caso del escándalo en Minnesota de los centros de cuidado infantil somalíes y que, bueno, ahí generan un bolsón de votantes para que después no vayan a votar para el Partido Demócrata, ¿no? Entonces ahí ya estamos hablando de una idea de conspiración mayor que tienen pero en la cabeza el siempre activo Donald Trump, ¿no? Pero no, en este caso es paradójicamente uno de los anuncios acerca de su política migratoria de los más diplomáticos que hemos visto. Ahora, hace unos días, el viernes pasado, una juez federal en Manhattan derogó lo que fue una iniciativa que se había implementado desde enero de este año, es decir, la suspensión de emisión de visas de inmigrante para 75 países, lo cual significa el 40% a nivel mundial. Los países árabes, ¿no? No, también estaba Brasil, Colombia, Cuba, entre otros latinoamericanos. El Nosotros BRICS. No. O sea, porque eran aliados de Irán, pues. Eso es en enero. En realidad, lo que dice la jueza... ¿Y qué consideró la jueza? ¿Era discriminatorio? No, que se había extralimitado en su potestad el Departamento de Estado la y en orden particular Marco ejecutiva transgredía los límites de lo que tiene... Se le extralimitaba, sí. ¿No? O sea, era más allá de las facultades, digamos, de Marco Rubio en específico, porque era una iniciativa del Departamento de Estado. ¿Y se canceló esa prohibición a esos el viernes, países? Por eso que ahora en política pueden ser curiosos los tiempos, nunca son, digamos, claro, casuales. Porque por un lado cae esto y por otro implementan esta otra... Es que la otra se basaba por nacionalidad. Ahí estaba el hecho de que finalmente estaba yendo más allá de las facultades que tiene el Departamento de Estado para limitar, porque sí puede limitar y suspender. Sí, pero eso no puede, estamos en el margen no puede de ser ley. Discriminatorio, pues. Esa es una lectura y por eso fue aplicada esa suspensión. La gente de Irán no entra, no puede decir eso. ¿Qué hacen ahora, que son más diplomáticos? No dicen, la gente de Irán no entra, es a nivel global, hemos suspendido las citas, no las visas, las citas para aquellos que estén buscando una residencia permanente en Estados Unidos, a todos. Y la razón no es porque ahora sí vamos a discriminar a todos, sino porque estamos capacitando a nuestro personal consular a que aplique de una forma más exhaustiva y finalmente más concreta ese criterio migratorio que ya existe, que es un criterio de public charge, de carga pública, es decir, en los consulados ahora tendrán que examinar con mucha más atención, pero no sabemos porque nos han hecho públicos si esos criterios, cuáles serán esos criterios, pero van cómo a se van a hacer eso, aplicar. pues, Ginebra, van a hacer eso, van a preguntar si tienen algún tipo de relación con, o sea, te van a preguntar cuál es tu postura sobre Palestina. Eso no lo sabemos. No sé, de repente, ¿no? Tiene, por ejemplo, entre los, digamos, los criterios dentro del cual... De acuerdo, debieras, ¿no? Pero ¿qué pasa si el entrevistador insinúa algo que pretende que tú le des tu postura sobre lo que está pasando en el Medio Oriente?
Eso es aparte. Eso no es lo que se está anunciando en la nueva medida. Eso yo ya sé, existe. pero Trump lo que quiere es eso. Es que Ya no venga existe. la gente que sea pro-Palestina. Bueno, hemos visto cómo se ha endurecido, por ejemplo, el control de redes sociales Sí. acerca de Claro, pones Irán posturas antisemitas. y hemos salta visto, todo. sí, hemos visto también Las ahora, barbaridades que hace ICE también es inadmisible, ¿no? ahí está la parte política interesante, pero Augusto, porque lo que hemos visto era una campaña electoral y finalmente la primera parte de este segundo periodo de Donald Trump en el que se había concentrado desde su perspectiva, en frenar la que es la migración irregular a Estados Unidos. Y entonces vemos las redadas de ICE, las deportaciones. Bueno, la elevar frontera sí también, efectivamente se ha reforzado, ¿no? Era una coladera. bueno, sí. Era Sí, una pero es coladera, que era una frontera abierta durante el gobierno de Biden. durante el gobierno de Biden. En general es una frontera gigantesca, o sea, blindar ese tipo de frontera es complicado. Nosotros también como Perú tenemos unas fronteras inmensas. Pero Estados Unidos tiene la capacidad, si hay intención política, de frenar... Bueno, en el primer mandato tampoco avanzó tanto con el muro de la frontera. Y si tenía la capacidad. No el muro, sino Se ha seguramente, según datos. Barack Obama fue más eficiente que Trump en su política migratoria, ¿no? O sea, sí, el deportador en jefe, Sí, así claro, lo llamaban. así es. Es cierto, entonces, eso sí es cierto que, por un lado, desde el punto de vista político, existe un mandato por parte de Trump y sus electores de detener lo que es la migración irregular. Lo interesante de ahora es que eso ya se está trasladando también a un íter legal que existe para los migrantes legales. Es decir, las visas de inmigrante es el percurso, el íter jurídico exacto que uno tiene que hacer si es que quiere ir a vivir su sueño americano. Que además es el fundamento de todo el país, ¿no? Este es el país que recoge, ¿no?, a aquellos que Europa rechazó y que pudieron encontrar un espacio en donde ejercer todo lo que desearan hacer con la libertad absoluta, libertad de religión, de credo, ¿no? Entonces, menos para los indígenas americanos, pero la libertad claro, de algunos contra la de otros. Menos para ellos, sí. Pero digamos, si el criterio es eso, hemos visto en realidad una campaña sistemática. Es un país construido de migrantes. Totalmente. Yeah. Es un país de migrantes y, por ejemplo, entre las últimas medidas de Donald Trump, que ha sido considerada muy polémica, ha sido el anuncio de que va a restringir incluso lo que es el otorgamiento de la nacionalidad por nacimiento, porque él considera que existe en Estados Unidos o hacia Estados Unidos, para ser más concreta, un birth tourism, ¿no? Un turismo de nacimiento. Es decir, entran los turistas con una visa de turista temporal y dan a luz en Estados Unidos. Por eso, debido a que existe el derecho por nacimiento a la nacionalidad estadounidense, luego pueden complicar ciertos trámites en Estados Unidos y es también una medida que busca finalmente reducir. Si entras con visa de turista y no ha nacido en suelo estadounidense. ¿Ya eres americano? Tienes derecho, lo tienes que tramitar, como todas las nacionalidades, digamos, tienes que inscribir. Pero ahí sí me parece derecho. que está sacándole la vuelta al sistema, ¿no? Ahí sí se le daría la razón a Trump. Mujer embarazada. Si entras como turista. Pero hay todos los casos, o sea, las restricciones son generales, los casos son individuales, es decir, claro, una mujer que entra y que, por ejemplo, da a luz antes de tiempo, tal vez simplemente quería pasar un fin de semana en New York, ¿no? Entonces, pero no le da derecho pues a que su hijo sea americano. Si, es que exactamente se aplica porque existe si también. está con una visa de turista, ¿no? Pero estoy dando un ejemplo X, o sea, alguien que haya entrado por otras razones. ¿Y eso lo puede eliminar Trump con una orden ejecutiva o necesita...? Va a ser cuestionado. Normalmente, ¿qué pasa? Existen esas... todos tenemos lo que son márgenes, todos los poderes están limitados. Entonces, incluso las órdenes ejecutivas de Donald Trump tienen límites. Y por eso que vemos que el debate... Él no lo sabe, pero sí, tienen límites. Debería saberlo. Sí, debiera saberlo. ¿Te acuerdas de esa parte? ¿No? Y piensa que con eso ya él es todo. Hubo un momento en que juró, ¿no? Sí. Juró. Ya. Ese juramento también tiene unas restricciones, no es que te da todos los poderes. Entonces, ¿qué pasa? Que él firma con mucha agilidad las órdenes ejecutivas, pero
termina el debate en los tribunales porque, por ejemplo, se ha extralimitado. Por ejemplo, y eso sí, las leyes normalmente pasan a través del Congreso. Sí. En Estados Unidos tienes 2 cámaras, es decir, tienes un mecanismo muy formal que ya existe. La orden ejecutiva es una manera, digamos, para que sea mucho más rápido ese procedimiento o esa aplicación de una nueva norma, pero no es, digamos, lo conforme. Existe un legislativo en Estados Unidos y por ende los tribunales tienen más argumentos cuando se trata de una orden ejecutiva. Claro. En este caso no se trata ni siquiera de eso. En este caso simplemente se trata de una suspensión de las citas para obtener en el consulado lo que es una visa de inmigrante y que, claro, deja en la incertidumbre a muchísimos, también en el Perú. Nosotros no tenemos un dato de cuántas eran las citas programadas en el consulado, porque finalmente esos son datos operativos del mismo consulado de Estados Unidos en Lima. Pero para dar un tamaño de la situación, una dimensión de lo que significa, los últimos datos consolidados son del 2024. En 2024, a nivel mundial, se otorgaron unas 612,000 visas de inmigrante. O sea, se le dio la ciudadanía a 612,000 personas. No es ciudadanía, es residencia permanente. Residencia permanente. En el 24. Y después de la residencia permanente... Para que veamos cómo nos puede afectar, entre esas visas, 6.700 fueron a peruanos. Ah. ¿Ya? Bueno. Pero ahí está otro dato interesante. Si Estas son cifras del 2024. Son las últimas consolidadas, correcto, porque las demás son todavía provisionales. Perfecto. Lo interesante es que en este caso estamos hablando, por ejemplo, de visa de inmigrantes que en el 91% de los casos fueron por razones familiares, para ponerlo en muy sintético y muy fácil, es decir, reunificaciones familiares. Okay. 91% de las 6.700 que tenemos ahí. Es, de repente, un miembro de la familia había ido de avanzada, ya había conseguido estabilidad. Ya tiene su residencia, ya tiene ciudadanía y incluso. Quiere que su familia lo acompañe. Necesita, y eso existe. Y Estados Unidos dice, ok, le permitimos reunirse con su familia, ya que usted ha conseguido el sueño americano, digamos. Ya tiene su trabajo, nos está demostrando que es un ciudadano de bien, llévese a su familia. ¿Qué cambia ahora? O que puede cambiar, porque no sabemos exactamente hasta dónde van a llegar esos criterios. Que Trump no se inventa la fórmula del public charge, de la carga pública, porque, como te decía, existe desde el siglo XIX. Sí, pues. Simplemente la vuelve a poner en el centro de un criterio de filtro de selección migratoria. ¿Cuáles son los elementos que pueden digamos, mover la aguja si eres una potencial carga pública para el Estado estadounidense o si no lo eres? La edad, la salud, digamos, los recursos que tienes, los activos económicos que tienes, pero entre tu educación. Entre líneas te van a vetar también por tu ideología, no lo Pero dudes. eso tampoco lo puedo afirmar. Digamos que no es parte de esta figura, que luego existan otras figuras para las que te puedan denegar una visa de inmigrante, existen. Y es más, no va a entrar ni un solo, no le van a dar visado ni un solo somalí, pues te lo puedo asegurar, Ginebra. Claro, pero en este caso podrían alegar los críticos de esta medida que es porque ya Estados Unidos no quiere aceptar a migrantes pobres. El argumento en este caso de la administración Trump es más sofisticado de lo que hemos visto en los últimos años. Es decir, él no está diciendo que es por eso. Él dice, yo necesito que los que sí logran obtener esa visa sean autosuficientes económicamente porque el tengo dinero que de los contribuyentes a los contribuyentes. No, claro, y eso es típico de los republicanos, ¿no? Pero Augusto, es que de los republicanos en campaña electoral, porque en noviembre, recuérdate, tenemos las midterms, las elecciones de medio mandato, pero puesta de esta forma, la medida, que es una suspensión, no es una cancelación, que no se preocupen los que quieren viajar a Estados Unidos o que tienen reuniones de trabajo. Ese es otro tema. Pero lo que se acaba de anunciar, básicamente, es la fórmula perfecta para que los del MAGA, Make America Great Again, sus partidarios, su núcleo duro de electores, diga, ya sí está endureciendo la política migratoria. Ajá. Pero es bueno también para los moderados.
porque básicamente está protegiendo los aportes, está protegiendo los aportes de los contribuyentes americanos. Claro. Es decir, es moderar el discurso de cara a una fecha electoral en la que pueden cambiar los equilibrios de las dos cámaras y por ende también qué tan fácil va a ser para él terminar su mandato. Correcto. Bueno, Ginebra, de verdad excelente la información que nos has traído esta mañana. Ya saben todo y es más, hemos ahondado un poco también en las razones que tendría, ¿no?, el gobierno de Donald Trump detrás. Y finalmente llegamos a la gran conclusión, son los midterms, ¿no? O sea, es también el combustible de esta decisión, no solo política sin duda y claro, alineada con el cuidado de las fronteras, sino también buscar votos para lo que se viene en noviembre. Es una lectura nomás. Sí. Es una de las lecturas. Excelente, gracias Ginebra, un gusto haberte tenido con nosotros esta mañana y ahora le damos paso a Omar Ruiz de Somo Curcio con los deportes. Omar, ¿cómo estás? Augusto, ¿cómo estás? Buenos días. Te invito para relajarte un poco y compartir lo que ha sido esa gran actuación ayer de Kylian Mbappé. Qué tremendo jugador. Y este Real Madrid que, mira, tenía yo mis dudas en torno a lo que podía hacer José Mourinho. Mira, los campeones del mundo, Marc Cucurella y Mikel Oyarzabal se enfrentaron cada uno en su equipo. Real Madrid, claro, no, Oyarzabal es campeón, lo invita a Cucurella que se acerque a Mikel Oyarzabal, que marcó 5 goles en el Mundial. Este es un crack. Empezó el Mundial extraordinario, después como que se desinfló. Con Brasil jugó muy bien, yo lo vi. Ayoub Boadi, 18 años, flamante jugador del Manchester City, 100 millones de euros. 100 millones de euros, qué locura. El volante marroquí del Lille de France. Y es un intelectual, ¿ah? Sí, es como Valdano en la Argentina. Llega con sus libros, es claro, se va nutriendo de otras cosas, no solamente fútbol. El Dibu Martínez, ofrecido al Chelsea. Noticia de las últimas horas. El pase 10 millones, no me parece tan... O sea, paga 100 millones por Boadí, ¿no puede pagar 10 por el Dibu? El sueldo debe ser altísimo. Ha sido ofrecido al Chelsea. En el Aston Villa ya no tiene lugar. Llegó el japonés Suzuki. Y el Dibu podría llegar en las próximas horas al Chelsea. Tengo mis dudas, ¿ah? Ahí, después de lo que pasó en el Mundial entre Argentina e Inglaterra, me da la sensación de que ha quedado, hay un sabor amargo con los futbolistas argentinos, que algunos son extraordinarios, pero y algunos tienen un carácter complicado, pero Inglaterra como que le están cerrando las puertas. Entradas para el partidazo de mañana en Matute, la vuelta de Kevin Quevedo, se dará, vuelve Kevin Quevedo, Alianza el sábado, frente al Deportivo Garcilaso, que es el puntero de clausura. Tenemos entradas. ¿Cómo ganarlas? Después, ¿no? Después, Fernando, ¿no? Atentos. Si buscas unas zapatillas cómodas para tu día a día, conoce las nuevas Orión de Wallon. Un diseño urbano, moderno y versátil, perfecto para salir, caminar o acompañarte en cualquier plan. Se adapta a tu ritmo y a tu estilo porque la comodidad también es parte de tu día. Orión, vive a tu ritmo. Vamos con las Orión de Wallon. Bien, bueno, también las pelotas de Wallon llegan a la puerta de tu casa a través de las páginas de wallon.com.pe. Acá vamos a Sombrías a jugar. Ahí nos van a esperar los chicos. Pedro Galese. ¿Con quién se enfrenta ahora Cristal en la Copa de la Liga? Cuento en la noche. La noche, en el bloque de la noche. Bueno. ¿Sí? No, Boys, Cristal y ADT Huancayo de la Liga. Después les contamos lo que viene para el Boys. Bueno, Fernando, vamos con la recomendación. Bien, para todas las personas, con ADT va a jugar, que viene en caída. Para todas las personas que siempre preguntan, Omar, ¿cómo recuperaste tu cabello? Déjame contarte que lo hice con los especialistas en trasplante de cabello Procabel. Así como yo, hay muchos conocidos más que ves en pantalla
que hemos recuperado cabello con resultados naturales porque estamos con los capísimos de trasplante de cabello de Procabel. El código QR está en pantalla, así que haz como yo, cambia tu vida. Recupera tu cabello y tu confianza con Procabel. Gracias, Procabel. Fernando, sorteo de la entrada, 2 entradas para el partido del sábado. Alianza Lima, Deportivo Garcilaso en Matute. Partidazo. No, es con notario público, no se puede hacer nada de arreglo, todo es con notario público. Viene el doctor Chantada más tarde para ser notario y supervisar el sorteo. Sigue mis redes sociales, todo seguido, Marrio de Somocurcio. Siga, etiqueta a 2 personas y a Willax Deportes. Willax Deportes que la está rompiendo en Instagram y te llevas entrada doble para Alianza Deportivo Garcilaso, sábado en Matute. Nada más en los deportes, pero Augusto tiene mucho más información. Buenos días. Pero cuéntame, Omar, ¿qué va a pasar? Bueno, esperen a la noche en el bloque deportivo. Pausa y volvemos con más. Esto es Al Día con Will.